Entonces voy de nuevo. Sale una pizarra que dice que se está grabando. Ah, ok, sí, sí, Entonces yo perfecto. tengo que decirle de adelante. Ok, ok. Entonces yo le voy acá. Ok, entonces voy a volverlo a hacer de nuevo para que me quede todo en la grabación. Entonces, eh, voy a ver el perdón del pecado, pero en cámara lenta. ¿Verdad? Vamos a poner aquí el perdón del pecado en, perdón, voy a sostener la cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta, ¿verdad? Esto significa el perdón del pecado. Entonces voy y hago otra pizarra totalmente blanca. Entonces, en Isaías, ¿verdad? En Isaías 53, básicamente voy a hacer énfasis en el 1 y en el 6. Dice así, en el 1 dice el brazo, no me acuerdo si es con Z o con El brazo es con Z. brazo de Jehová, ¿verdad? Y ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Va al anuncio, al anuncio. Es porque eso es vital, ¿verdad? Y en el 6, en el versículo 6, básicamente dice, en la última línea dice que Jehová cargó, cargó, El pecado de todos nosotros. cargó, perdón, sí, eh, cargó el pecado, ¿verdad? Que es, aprovecho aquí, que es singular, es uno, no dice los pecados. Jehová cargó el pecado en, en él. Y él es Jesucristo. Jehová cargó el pecado de todos nosotros, ¿verdad? De En todos él. nosotros. Voy a llegar hasta ahí. Nosotros. Entonces, el gráfico sería, o sea, el dibujito ese. Bueno, voy a hacerlo diferente en este sentido. Te voy a contar. Voy a borrar acá. Voy a ponerle color rojo. Perdón, color rojo. Ah, quiero. ¿Qué es esto? Perdón. No voy para acá, no voy para acá. Ok. Rojo porque es, digamos, eh, sangre, ¿va? Y a Jesucristo lo voy a hacer aquí rojo, ¿verdad? Y al pecador lo voy a hacer negro, ¿verdad? Entonces, básicamente, Génesis 6 dice que el brazo de Jehová, lo hacemos rojo, el brazo de Jehová viene aquí, mete la mano en el corazón, coge el pecado y lo pasa a Jesucristo, ¿verdad? En ese momento, ¿qué sucede? En ese momento lo que sucede es que una vez que el pecado ya no está acá, entonces el Espíritu de Dios, perdón, el Espíritu de Dios viene y entra, el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es el perdón. O sea, ¿qué fue lo que hubo? Un traslado, Traslado. un movimiento, eso fue lo que hubo. Eh,
como decís vos, cuando uno está hablando y uno está escuchando y el pastor está predicando, si no se refuerza con un dibujo, pues uno entiende conforme a lo que tiene ahí adentro. Pero cuando uno ya lo ve el dibujo y ve la explicación, entonces se le empieza a uno a revelar un poco más. Entonces, ahora eh, vamos a ver el nuevo nacimiento, o sea, nacer de nuevo. A ver, entonces, voy para acá. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero lo vamos a ver en cámara lenta, ¿verdad? Entonces yo normalmente digo, ¿por qué nacer de nuevo? Porque a veces se me pega la mano. ¿Sí? Porque lo que, X perdón, aquí. Porque lo que nació de mamá es carne. y está muerto. De mamá está muerto. ¿Por qué está muerto? Por Génesis 2. Génesis 2, 15 al 17. El que come el fruto del conocimiento del bien y del mal, dice, ciertamente morirá. ¿Mm? Entonces, por eso está muerto. O sea, lo que nació de mamá está muerto. Entonces, si está muerto, tiene que nacer para ir al cielo. Para ir Ahora, a... lo que está muerto es el espíritu que trae. Correcto. El espíritu que él me puso, ese soplo de él, está muerto en el sentido de que el espíritu inmundo atrapó todo el espíritu que Jesucristo, que Dios me puso. Entonces viene atrapado, o sea, viene amarrado, viene, o sea, no tiene independencia, está muerto. ¿De acuerdo? Entonces, hago otra pizarra, entonces, ok, vamos Sí, a ver. un ¿Ah? muerto no. En varias partes de la Biblia, Romanos, en Efesios, capítulo 2 dice que estábamos muertos en Correcto, delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada. correcto. Entonces, hermano Leo, nacer de nuevo, si yo lo digo así, este, eh, para las personas que están escuchando es muy difícil, pero como en el caso mío, que yo he compartido una vez, otra vez y otra vez y otra vez por tantos años y en mi corazón está la preocupación de que mejorar mi explicación para que la gente pueda entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si hacemos un gráfico así, pero digamos con pasos, ¿verdad? Con pasos, entonces arrancamos con que el espíritu, ¿verdad? Arrancamos que el espíritu está muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nacer de nuevo? Sigue que Jehová me traiga enfrente de Jesús. Y tiene que ser así, Dios tiene que traernos a Jesús, tiene ¿Sí? que llevarnos a Jesús. Sí, claro, porque nosotros no vamos. ¿Dónde está esto? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, que dice, yo soy el pan de vida. Y está en el versículo, creo que 37. Voy a buscarlo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, Ajá, y el que a mí viene no le echo fuera. sí. 37. 37, sí. Entonces, ¿qué es lo que significa? Eso no lo he hecho fuera, no lo mando al infierno. ¿Por qué lo digo? Porque en Mateo 22, en la fiesta de bodas, dice que
echadlo afuera, porque ahí es el lloro y el crujir de dientes. Entonces es una alusión al infierno. Ajá. Por esa razón es que Jehová, él en su misericordia, ¿verdad? Entonces, hay que entender, hermano Leo, que Jehová es el papá de Jesucristo. Y que Jesucristo es mi Padre. ¿Usted sabía eso, hermano Leo? Bueno, sí, porque Jesucristo es Dios. Y dice que en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en Juan capítulo 14 le dice a Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Desde ahora le habéis visto y le conocéis. O sea, él dice que él es el Padre, uno con el Padre, entonces él es nuestro Padre. Amén. Sí, sí. Y a mí me gusta mucho eh, el evangelio, sí, sí, el evangelio de Juan y primera de Juan en los primeros capítulos, porque ahí da una clara alusión de que Jesucristo, en Jesucristo es nuestro Padre Celestial. Él es, porque Él fue el que nos hizo, hermano Leo. Por eso es que adoramos a Jesucristo, pero no estamos menospreciando a Dios Padre para nada, ¿verdad? Pero Dios Padre se complace si nosotros adoramos a su Hijo. Sí, porque la palabra dice, Jesucristo mismo dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Mm, correcto. Entonces uno debe honrar a Jesucristo. Ujú. Entonces, después de que Jehová nos pone enfrente de Jesús, ¿verdad? Esos son todo eso es en cámara lenta, todo eso está sucediendo cuando terminamos como nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente, cuando Jehová nos pone enfrente de Jesús, entonces, qué es lo que pasa inmediatamente? Que Jesucristo, ¿verdad? Me dice, no te he hecho, perdón, no te mando, no sería, No te echo fuera. no te he hecho, no, perdón, no te he hecho, sin H, va, no te he hecho. ¿No es? Hecho con H es hacer, hecho es de echar, sí, de moverse, no te he hecho afuera. No O le echo sea, fuera. esa es la primera promesa que Jesucristo me dice a mí, que yo oigo, pero oír, perdón, más bien, esto de oír viene aquí, oír. Entonces, el oír es una capacidad, es un regalo que Jesucristo me da a mí, hermano Leo, que me permite oír, hermano Leo. Una persona que tiene el pecado, Leo, el pecado no le permite oír. ¿Mm? ¿Usted sabía eso? Pero los pecadores son los que tienen que oír. Sí, correcto. Por eso vamos viéndolo despacio. Entonces, Ajá, Jesucristo, antes de que me digan, no te echo afuera, Él me abre los oídos. ajá, ¿Mm? Sin para que que yo, Satanás interfiera. O sea, Satanás está ahí, ¿verdad? Le pone sueño a las personas. Las personas no quieren llegar a la reunión. Las personas cancelan la reunión. Las personas se enferman. Las personas, un montón de cosas. O sea, Satanás no quiere porque Satanás sabe que ese es el día en que Jesucristo va a abrir los oídos, como me pasó a mí en noviembre del 95. ¿Cuánto tiempo estuvo el pastor Daniel yo detrás mío?
agosto, septiembre, octubre y como mediados de noviembre. Estuvo detrás mío y yo no iba y no iba y no iba hasta que él me llevó. Hasta que él me llevó y luego me abrió el oído. Entonces, porque el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, coma, y el oír, dice el oír por la palabra, pero yo quiero para que entienda, yo le agrego déjeme ver, y el oír, yo le agrego un adjetivo, y la capacidad de oír la da Dios. la palabra, Ah, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano Leo? Que si yo comparto con una persona hoy, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez, entonces se va metiendo en mí, va aumentando la fe, va aumentando la fe. Bueno, usted me acaba de decir hace un rato y me dijo, al principio me costaba mucho entender, al principio no estaba de acuerdo, al principio tal cosa, al principio tal cosa, pero te oía y te oía y te oía hasta que ya entendí qué era lo que querías decir. Entonces, hermano Leo, es una gran bendición que usted no me haya rechazado. ¿Mm? Es una gran bendición porque a pesar de que no me gusta, lo oigo. A pesar de que no me gusta, lo oigo. ¿Qué es lo que sucede? Eso funciona porque el pastor Daniel nos decía a nosotros, para compartir la palabra uno tiene que ser amigo, tiene que servir, tiene que ayudar, tiene que estar presente, tiene que estar atento a las cosas de esa persona, tiene que hacer una amistad muy fuerte. Le digo yo a Marta, le digo, algo que Roy no podría hacer nunca es que me caiga mal. Nunca me podría caer mal. Por más, digo yo, que me haga, si me hiciera algo, digo, es que sí que me cae bien. Bueno, es la forma de ser tuya, yo no sé si así serás con todo, ¿verdad? Pero la forma de ser tuya es una forma muy natural, muy agradable. Pues, Entonces, es una persona que cae bien al corazón, digo yo, de cualquier persona, aunque tal vez no de cualquiera, ¿verdad? Porque a Pablo no le cae como muy bien. pero no me rechaza del todo. No Sí, me- no, no lo rechaza. Sí, lo que quiero decirte es que si usted me hubiera conocido a mí sin nacer de nuevo, Leo, por dicha que no me conoció, no, pero horrible, Leo, horrible. Bueno, imagínese usted tantos años como vecinos y nunca interactuábamos nada, porque horrible, Leo, usted no tiene idea lo feo que era yo. Qué Es que terrible, la ¿verdad? palabra me ha cambiado mucho, pero muchísimo. Claro. ¿Ya terminaste con esto para hacerte esa pregunta? Eh, no, pero me puedes hacer la pregunta. No, es que es algo con lo que me dijiste ayer, que yo me quedé, pero es otro tema. Es No que vos me importa. dijiste, yo te decía que el fuerte de la iglesia de nosotros es dejar nuestro pensamiento y entonces, y aceptar el pensamiento de la palabra de Dios. Entonces yo te decía que eso es muy difícil, no es así nomás. Yo voy a dejar de pensar porque mi pensamiento solo está en el mundo. Y mi carne solo quiere las cosas del mundo, la comodidad, la riqueza, lo bonito, vivir bien, cómodo. No quiere nada, mi carne no quiere nada con la palabra de Dios. Pero ya, y el espíritu y la carne, ¿verdad? Siempre están oponiéndose para no hacer lo que Dios quiere. Entonces, vos me dijiste, tener la mente de Dios, no me acuerdo qué fue exactamente, quería que me explicara eso. Dejar nuestro pensamiento y aceptar el pensamiento de Dios. ¿Cómo es eso? Porque no lo dicen. Nada más simplemente la Biblia dice esto y tengo que creerlo.
Sí, Isaías 55:11. Ajá, Isaías 55:11. Sí, dejar mi propio pensamiento. Mira, es una excelente pregunta. Creo que es Isaías 55:11. No, así será mi palabra. No es Isaías 50. 8. ¿Y cómo dice? Es que no. Porque mis pensamientos no son Es, vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni mis caminos, vuestros caminos. y Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y eso, vuélvase a Jehová, el cual correcto. tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ujú, No sé si ujú. será eso. Es Ese es. Isaías 55:7 Ok. y 8. Entonces, Leo, cuando yo escucho, cuando yo escucho a los pastores de la misión, a los seminaristas y algunos hermanos, no, es que usted tiene que dejar su propio pensamiento, ¿verdad? Y yo siempre veo eso como una gran ingratitud, que te digan así, tienes que dejar tu propio pensamiento, ¿verdad? Entonces ve, Leo, de la misma forma que la Biblia dice que nadie busca a Dios, yo puedo inferir de que nadie puede dejar su propio pensamiento. Leo, para dejar el propio pensamiento, yo tengo que saber, se me tiene que revelar que yo no puedo. Yo no puedo dejar mi propio pensamiento. Yo no puedo. Hay que empezar por ahí, hermano Leo. Cuando la palabra de Dios me revela que yo no puedo dejar mi propio pensamiento, ya se abre el camino para dejar mi propio pensamiento. Pero si a mí no se me revela que yo no puedo dejar mi propio pensamiento, entonces yo insisto y lucho para dejar mi propio pensamiento. Y lucho y lucho. Y mientras estoy en esa lucha, el Señor Jesús cruza los brazos y dice, voy a esperar que se canse. ¿Va? Sí, porque uno tiende a, por ejemplo, en el caso mío, a leer mucho la Biblia para decir, sí, así es, como dice la palabra. Y voy leyendo y dice algo, sí, así es. Sí, yo acepto esto, Señor. Y quiero por mí mismo aceptar eso, pero en la realidad no puedo. Sí, no puedo. O sea, yo no puedo dejar mi propio pensamiento. Para dejar mi propio pensamiento, el pastor, el seminarista, el evangelista tiene que decirle, hermano, vea, tienes que dejar tu propio pensamiento, pero lo primero que tienes que saber es que no puedes dejar tu propio pensamiento. No se puede, hermano Leo. Es imposible que yo deje mi propio pensamiento. Es imposible. ¿Qué es lo otro que sigue? Entonces, uno tiene que dividir. Uno tiene que dividir. Uno tiene que dividir los pensamientos. ¿Cuáles son de la vida cotidiana? ¿Verdad? ¿Y cuáles son en el espíritu? Y lo que yo diría en la palabra de Dios. Entonces, Leo, hermano Leo, en la vida cotidiana usted no puede dejar su propio pensamiento porque si usted tiene que pagar el recibo de la luz y cuesta 10,000 y usted apenas tiene 9,000 y ya vence hoy, usted tiene que empezar a pensar de qué manera hace para pagar el recibo de la luz. Sí, ¿Mm? ¿De acuerdo? sí, claro. Usted no puede revolver esos pensamientos, no se pueden. ¿Mm? Entonces, cuando los pastores y los evangelistas le están diciendo a uno, tienes que dejar tu propio pensamiento,
Lo que realmente le están diciendo a usted es espiritualmente y dentro de la palabra de Dios y dentro de la vida de fe y dentro de la vida de creencia, lo que usted está pensando tiene que dejarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando en la vida espiritual o en la palabra de Dios o dentro de la iglesia? Por ejemplo, si los pastores me dicen a mí, diácono, en el mundo espiritual, diácono, no me diga que no puede evangelizar. No me diga. Deje ese pensamiento. Lea la palabra, esté en oración para que el Espíritu de Dios y mi oración lleguen hasta su corazón para que en usted se active el deseo de la evangelización. Ahí es dejar el propio pensamiento. Pero no es una orden que te dan y que al segundo siguiente ya usted dejó su propio pensamiento. No es así, hermano. Porque, repito, la fe viene por el oír y la capacidad de oír, la palabra capacidad no existe ahí, pero yo la pongo para poder entenderlo yo y para poder ponerle entendimiento. La capacidad de oír espiritualmente lo da el poder de la palabra. Y el poder de la palabra tiene que llegar a nuestro cerebro entendible. Tiene que llegar, como digo yo, voy a ponerle entendimiento a la palabra. Tiene que llegar entendible a mí para que esa palabra ejerza un poder en el espíritu para que yo cambie. Sí. Me voy a entender. Eso es dejar el propio pensamiento. Pero, a ver, yo antes me cargaba mucho. Tiene que tener fe, hermano. ¿Ah? Desde Tiene la que fe. tener fe. Y un día yo me dije para mí mismo, no se lo dije al pastor. Y dígame cómo tener fe. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es tener fe? Es lo mismo del pensamiento, es lo mismo. ¿Cómo es tener fe? Bueno, vea, hermano, primero tengo que decirle que usted no puede tener fe. Porque Empecemos la por fe la ahí. da Dios. Porque fe espiritualmente es sinónimo de Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Sí. ¿Mm? O sea, decir fe en el contexto de la palabra de Dios y espiritualmente es un sinónimo de Jesucristo. Jesucristo. Entonces, tener fe, ¿qué significa? Que la palabra tiene que habérsele puesto entendimiento para que yo entienda primeramente aquí en mi intelecto y que luego sea revelada y baje al corazón de manera que yo entienda que ya no vivo yo, sino que yo estoy dentro de Jesucristo. O sea, estoy dentro de la fe. Entonces, por ejemplo, a mí se me ha activado mucho este versículo en los últimos días. Se lo voy a leer. Se me ha activado mucho y le voy a decir que estoy orando para que Dios me dé esa oportunidad. Vea, yo acabo de terminar de leer Marcos. Entonces ahí, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, que es el último capítulo, al final dice lo siguiente. Dice, cuando hay versículo 15, voy a leer desde el 15, 15, 16 y 17 y 18. Voy a leerlo. ¿Tienes ahí? Sí. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ahí hay mucha información. Si quiere yo le digo un poquito más de información ahí, pero quiero ir ¿por qué vine hasta aquí? Que estamos hablando de la fe. Entonces, a mí me ha calado muy fuerte en mi corazón esta parte del versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ve, hermano, la hermana Lidiana. Yo estoy orando al Señor para que yo pueda llegar donde la hermana Lidiana y ponerle las manos y orar por ella. Porque ha entrado en mí una fe muy fuerte por esta palabra. Voy a entender. No está entrando Isaías 53, que él cargó mis enfermedades y mis dolores y todo. No está entrando Santiago capítulo 5, que si hay alguien que está enfermo, dígale a los ancianos que vengan y oren y esto. No. En eso estaba pensando yo ahorita, en esa parte. Entró esta palabra porque la acabo de pasar por ahí. Hace 3, 4 días pasé por ahí. Entonces, esa parte del versículo 18 entró en mi corazón y lo que primero que llegó a mi corazón fue la hermana Lidiana. Entonces digo yo voy, oro al Señor y le pongo las manos a ella en su cabeza y el Señor desecha esos tumores que ella tiene y ella vuelve a ser normal. Porque aquí lo dice, hermano Leo, porque me fue revelado en mi corazón. Y entonces, la fe, ¿por qué viene la fe? Viene por el oír. Cuando yo estoy leyendo, estoy oyendo. Y entonces, pero la capacidad de ver esa promesa con fuerza como Dios me la puso, no me pertenece a mí. Me pertenece a que Él hizo que yo pudiera oír lo que Él me está diciendo. Vaya, póngale las manos y ore. Eso tiene que revelárselo. Eso tiene que ser revelado, hermano Leo. Y anoche yo no podía dormir y le voy a decir por qué. Resulta ser, hermano Leo, que yo no me he vacunado. Entonces la hermana Lidiana tiene pavor de que yo me le acerque, ¿verdad? Y Un paréntesis, ¿cómo está ella? Ya viene de vuelta, hermano Leo. ¿Qué quiere decir de vuelta? Ya está bien casi. Ya viene mejorando mucho. Viene mejorando mucho. Bueno. Y escuchamos, Jenny y yo, una palabra de la boca de la pastora que ella dijo: Lidiana va a ser normal pronto. Y Jenny y yo escuchamos eso y entró en nuestro corazón ese mensaje de la pastora Belén. Entonces son mensajes que vienen y que vienen y que vienen, hermano Leo. Entonces, así es como viene la fe. A uno le dicen, tenga fe, hermano, tenga fe. No. Lo primero que el pastor o el evangelista o la persona tiene que decirle al hermano es: verá, hermano, para tener fe, quiero decirle que tiene que serle revelado en su corazón de que usted no puede tener fe. Es lo primero. Por ahí empieza a tener fe. Y tener fe, ¿cómo sigue tener fe? Escuchar un testimonio de la pastora Belén. Oír esta palabra que él me permitió oír. Una noche de estas, anoche yo no podía dormir. Digo yo, no, es que pobrecita la hermana Lidiana. Ella no me va a abrir la puerta porque no estoy vacunado.
y el hermano de Lidiana de menos, ¿verdad? Y entonces digo yo, Señor, entonces, ¿cómo hago para ponerle las manos? Y entonces me acordé de la palabra de aquel centurión que le dice, Señor, solamente envía la palabra. Yo soy hombre que manejo personas, le digo a este vaya y va, y le digo a este venga y viene. Yo conozco el poder de la palabra, entonces yo me dice, bueno, entonces tengo que orar en mi mente, ponerle las manos a la hermana Lidiana y decirle, Señor, como dices tú en Marcos capítulo 18, dice, y pondrás sobre los enfermos las manos y sanarán. Y entonces, hermano Leo, lo he estado haciendo. Yo estoy por ahí, doy una vuelta y recuerdo eso de esta madrugada que el Señor me dijo, hágalo desde su corazón espiritualmente, no necesita ir físicamente a hacerlo. ¿Mm? Entonces, hermano Leo, cuando usted estaba en el hospital y yo oraba, yo siempre iba en el espíritu hasta donde usted estaba. Aleluya. ¿Mm? ¿Me entiende, hermano Leo? ¿Por qué? Porque dice el centurión, maestro, Señor, envía la palabra, solamente envía la palabra. Y dice la palabra ahí, creo que es Marcos, dice que en el momento que el Señor Jesús le dio la palabra al centurión, dice que el centurión, o es el centurión, o es un principal de la sinagoga, creo que es un principal de la sinagoga que pregunta, ¿y cuándo fue que fue sano? Mi siervo dice, ayer a estas horas. Entonces él entendió que fue en el momento en que Jesús envió la El palabra. centurión es. Es el centurión. Sí. Bueno, ¿ves? Entonces, y yo me acordaba de vos y entonces digo, no puedo ir al hospital, pero puedo ir espiritualmente. O sea, a ver, no puedo ir. Él va espiritualmente con la fe que él me ha puesto, no porque yo hago un ritual, no porque yo quiera que usted me reconozca, hermano Leo. No, Sí. no es así. Vea, a mí me vino este mensaje del versículo 18, ¿sí? Me vino un día de estos que yo estaba leyendo y terminando aquí, ¿verdad? Porque dice que en 1 Timoteo capítulo 4 dice que no descuides el don que fue dado a ti con la imposición de las manos del presbiterio. Y yo, las manos. Y La luego me acordé de salvación. Levítico 1, las manos. Y luego me acordé de Levítico 4, el 16 y ¿cómo se llama? El bautismo de Jesús. Y luego las manos que le puso Ananías a Pablo. Y digo yo, bendito Dios, estas manos tienen poder, ¿verdad? Y entonces cuando yo predicaba un día de estos, el martes pasado, ahí en la casa de la hermana Janet, yo les decía ahí a todas ellas, eh, eh, las manos, este es un gran mensaje, las manos llegaron hasta este hogar. Y dice que pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué sanarán? Que les quita el pecado, pero también les quita una enfermedad física. ¿Sí? Entonces, Tremendo. hermano, dejar el propio pensamiento es, si Dios me da una revelación y Él me lo pone y me lo pone y yo pongo un obstáculo y otro obstáculo y otro obstáculo, espiritualmente a Él no le gusta ese pensamiento que yo pongo obstáculos. ¿Sí? Y entonces el Señor me decía en aquel entonces, tienes que decirle al hermano Leo que si quiere vivir, tiene que aceptar morir. Sí, algo que yo hice de corazón. Pero muy duro, hermano Leo. ¿Cómo, Sí, si muy yo te duro. quiero, cómo te voy a decir eso? Sí, Pero ese es mi pero propio pensamiento, pero tienes que decírtelo. Entonces yo decía, Señor, pero ¿cómo se lo digo? Entonces fue cuando yo te lo dije por medio de Isaías 36, la enfermedad de Ezequías. ¿Mm? Yo te testifiqué sobre Isaías 36 y
y usted no vio que era una ofensa mía, sino que usted vio una gran bendición. ¿Mm? Sí. Entonces, dejar mi pensamiento espiritualmente es eso. ¿Ah? No le digo porque se va a enojar, no le digo. No, pida sabiduría al cielo para ver de qué manera lo dice. ¿Mm? No me diga, tenga fe, diácono. Si yo te digo, Leo, tenga fe, Leo. No, si cuando uno está inmerso en un problema, en un dolor, en una angustia, ¿qué fe va a tener, hermano Leo? Nadie tiene fe. ¿Quién tiene fe? Los No, en cuatro primer amigos. lugar, la fe no es del hombre, Correcto. Pero ¿quién tiene fe? Los cuatro amigos. Jesucristo. ¿Quién ¿Y tiene quiénes fe? son? Sí, correcto. ¿Quiénes son los cuatro amigos? ¿Se acuerda que hay cuatro amigos que bajan a un amigo por el techo? Ah, sí, los que llevaban al paralítico. Ajá. ¿Quiénes ¿Quiénes son son los esos? cuatro amigos? ¿Quiénes son ahorita los cuatro amigos? Los No, cuatro no. evangelios. Ah, los cuatro evangelios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que hay suficiente palabra en los cuatro evangelios para darnos cuenta de que el Señor Jesús puede sanar. O sea, le dice ahí a todos los que están ahí, le dice, ¿por qué estás cavilando? No es más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda. Para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene poder, a ti te digo, ¿no? Ya, levántese de esa camilla, ya, sé sano. Pero también te digo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿pero por qué viene la fe? La fe nosotros no la podemos generar. La fe viene por el oír constantemente la palabra. La palabra se oye en el testimonio de los hermanos, en la palabra del pastor, en la lectura de la palabra. Cuando uno está compartiendo con las personas, ahí está uno oyendo la palabra. Entonces, cuando yo estoy escuchando la palabra, perdón, cuando yo estoy compartiendo la palabra y viene una idea aquí en mi mente, ¿qué digo yo? ¿Cómo digo esta idea para que no choque? Entonces es cuando yo entro en un momento, un instante, digo, dejo mi propio pensamiento y le digo al Señor, Señor, lo digo, pero ten misericordia de esta persona para que no se enoje. Y lo digo, eso es dejar mi propio pensamiento en el mundo Ajá, espiritual, claro que sí. ¿verdad? Estábamos, ya habíamos terminado en cámara lenta con el nuevo nacimiento, ¿no? No, no, ¿No se acuerda? no, pero vea, la ventaja es que puedo regresar, Ah, puedo regresar ahí. Ve, dice que viene, a ver, dice que primero, el nacer de nuevo dice que hay que entender y que se nos sea revelado que nuestro espíritu está muerto. Luego se nos tiene que revelar que el papá de Jesucristo tiene que traernos enfrente de Jesús, ¿verdad? Y que, y que luego, entonces ya seguimos la cámara lenta, que viene que el Espíritu de Dios tiene que ponernos un oído espiritual, ¿verdad? Para que nosotros nos sea revelado que ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37, dice, lo que mi Padre me trae a mí, yo no lo echo afuera. ¿Mm? Por ahí vamos. Entonces fue cuando nos metimos en el oír y en la fe. Y luego usted me hizo la pregunta del pensamiento, pero sigámoslo de cámara lenta. Entonces, después de que nosotros, el Espíritu de Dios nos pone la capacidad de oír, entonces, ¿qué sucede, hermano Leo? Sucede que el brazo de Jehová, perdón, antes del brazo de Jehová, en Isaías 53, en Isaías 53, en el versículo 1 dice, ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Quién cree? ¿Verdad? Entonces, el Espíritu de Dios, por medio de ponerle entendimiento a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios hace que esa persona que está enfrente de Jesús crea.
crea. ¿Usted sabía, hermano Leo? Sí, yo creo que sí. Bueno, usted me lo dice, pero yo creo que Sí. Dios O es sea, el que nos da la capacidad de creer. exactamente. Pero antes de creer, hermano Leo, antes de creer, es que se me olvida, antes de creer, el brazo de Jehová, ¿qué tiene que hacer? Mover la serpiente antigua, sacarlo del corazón y ponerlo en el cuerpo de Jesús. Después de que sucede esto, entonces el Espíritu Santo, ya la persona ya cree. Porque mientras esté el pecado en el corazón de esa persona, la serpiente antigua no le permite creer. Claro Entonces, que todo esto, Roy, es en un santiamén, ¿verdad? Para Dios, exacto, porque es exacto, un misterio que la persona no se da cuenta, ¿verdad? correcto. Porque la persona cree y entonces es sellado con el Espíritu Santo. Dios hace todo sin que uno se dé Es cuenta. exactamente, exactamente, hermano Leo. O sea, por eso es que yo digo que la salvación es un milagro, pero dentro de la salvación existe todo esto, hermano Leo. Si es verdad que es en cámara lenta, me gusta mucho eso, porque de veras que vos hacer los pasos, ¿verdad? Y Ajá, esos pasos, eso es cierto, la Biblia habla de todo sin decir primero esto, y después el otro, pero habla sobre cómo es, ¿verdad? El procedimiento. sí, Entonces, en esa forma es muy entendible, ¿verdad? Con palabras y ujú. dibujos. Claro, en el momento en que, en el momento en que el pecado, ¿verdad? Es pasado al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, ya queda el corazón libre y la persona despierta, hermano Leo. La persona, dice Marcos capítulo 5, que este endemoniado Garadeno, que la gente se asustaba porque lo veía en su, perdón, en su juicio cabal. ¿Cómo es? Y la gente decía, pero él eres el endemoniado, pero lo veo súper bien. Dice, a ver, dice, uh, a ver, Marcos capítulo 5 dice, uh, pero Jesús, ¿Qué es lo que buscas? eh, ese endemoniado Garadeno que llega donde Jesús otra vez y la gente se asusta, pero dice que está en su juicio cabal. Es en Marcos 5, de como de la mitad en adelante. En Marco, Aquí está, aquí en está. Marco 5:1, en Marcos adelante. 5:15 dice, vienen a Jesús, te espero. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona tiene el pecado, lucha en contra suya, lucha, lucha, lucha. Pero cuando sale el pecado, hermano Leo, yo lo he visto, hermano Leo, yo lo he visto. La gente le brilla la cara. Se nota una sonrisa, se nota como algo que le brilla. ¿Mm? Ajá. Entonces, una vez que sale el pecado, entra la luz, entra el Espíritu Santo y lo sella. Entonces, su espíritu revive. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando el pecado es pasado al cuerpo de Jesús, significa que esa persona está crucificado con Cristo Jesús. ¿Y qué sigue en la crucifixión?
de muerte. Está muerto. Pero fuera de la crucifixión, él resucita. Por eso nosotros creemos, lo más importante del evangelio es la resurrección de Jesucristo, porque ahí venimos nosotros resucitados. Por eso es que resucitar es nacer de nuevo. Sí, Entonces, si lo vemos despacio en cámara lenta, podemos ver cómo es el perdón del pecado completo, o sea, cómo es ser libre del pecado, cómo es nacer de nuevo. sí. Está súper, súper bonito. Está esto. Hablar con vos es asunto de no terminar. Si quieres, le quitas el récord. Ok, voy a terminar acá. Y esto, share. Y perdón, se me alborotó todo el pelo. No Roy, había entonces visto. ya